Hola, sean bienvenidos a un nuevo video acerca del derecho constitucional. Vamos a hablar acerca de las fuentes del derecho constitucional. Por fuentes del derecho se entiende el conjunto de fenómenos y series de actos creadores del derecho en general. El tema de la clasificación de las fuentes del derecho ha sido siempre una de las cuestiones más complejas y discutidas en la teoría general del derecho, al punto que se han creado diversas tipologías para su distinción. Por ejemplo, se puede distinguir entre fuentes directas e indirectas, fuentes espontáneas y deliberadas, también entre fuentes internas, externas, estatales o no estatales, como también puede ser escritas y no escritas. Ciertamente se distingue entre el escenario que da origen a la norma jurídica, sea este espacial, interno o externo, estatal o no estatal, o circunstancial, ya sea espontáneo o deliberado, escrito o no escrito, directo o no indirecto. Y la expresión fuente extendida como las manifestaciones exteriores de normas jurídicas como las leyes, reglamentos, tratados internacionales, jurisprudencia, entre otros, que se jerarquizan según las particularidades de cada sistema jurídico. Bajo la perspectiva de esa precisión de sentido, es comprensible que cierto sector de la academia considere que no es viable realizar una doctrina sobre las fuentes del derecho que tenga aplicación en todos los ordenamientos jurídicos, debido a que en cada país, obedeciendo al momento histórico en el que se ubica y atendiendo al escenario social vigente, se desarrolla una doctrina relacionada con las fuentes del derecho que se adecue a esta situación. Sin embargo, en el contenido o sentido más amplio que propone el realismo jurídico clásico, las fuentes son entendidas como instancias de legitimación o justificación del derecho positivo, más allá del mismo, porque, como dijo el profesor Hervada, lo que hace que una regla de conducta social sea norma jurídica es que obligue con deber de justicia, lo mismo si proviene de un poder superior o que se deriva de un pacto o del consentimiento entre iguales. Esto quiere decir que pues una norma jurídica o toda regla de conducta, su cumplimiento debe ser una obligación de justicia, debe ser justa, dictada por una autoridad social que sea tomada en cuenta y que las personas estén de acuerdo a lo que se está diciendo. Además, persistir en que las fuentes del derecho son aquellos hechos o aquellos actos en los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de normas jurídicas. Es de conocer también que el escenario globalizado actual de las distinciones sugeridas no son del todo exactas, pues ya que se han desdibujado los límites entre lo interno y lo externo, por ejemplo en la Corte Penal Internacional, también entre lo que es la manifestación exterior de un mandato o lo que no, por ejemplo en los casos donde prima el derecho internacional o comunitario, donde existe una autoridad mandante, sino apenas acuerdos entre las personas. También se encuentra el primado de un criterio sobre otro, como pueden ser los casos en que la jurisprudencia se impone sobre la ley, no solo en los casos concretos, sino también para los generales y los abstractos, que ya es cuando un pueblo se levanta contra una ley. Cuando ya lo expliqué antes, cuando se exterioriza la voluntad creadora de la norma jurídica, se constituyen las fuentes del derecho diferenciadas por su estudio desde el mismo derecho y no por el estudio de otras fuentes, ya que si no se estudian los parlamentos, los congresos, los órganos ejecutivos, entre otros, sino que sus resultados son traducidos como leyes, costumbres, jurisprudencia, que es lo más conocido. Sin embargo, en la lectura tradicional se exteriorizan contenidos normativos que constituyen normas jurídicas, pues sobre el propio sistema jurídico es el que asegura qué es y qué no es un contenido de ese tipo. Entre las múltiples formas que afirman la seguridad jurídica para algunos del fin del derecho, se suele ubicar dos grupos. El primero tiene que ver con los factores de significación cualificativa o de poder que establecen quién o quiénes deciden qué es el derecho sobre otras cosas, sobre lo que ya está establecido, ¿sí? Eso puede ser ya sea por sus propios representantes o por iniciativa propia del pueblo. Y en el segundo grupo es el que los factores de significación técnica o de procedimiento que corresponden a las normas o vías a través de los órganos o las iniciativas legitimadas para crear derecho, efectivamente lo crean según el propio sistema jurídico, ya sea del Estado, del país o de la nación. Las leyes que cumplen sentencias, las costumbres, el Congreso, el Parlamento, el Gobierno, entre otras, son las fuentes normales que son las que establecen el derecho en su sentido positivo. Las siguientes fuentes del derecho constitucional son la historia, las leyes constitucionales, la jurisprudencia, la doctrina y el derecho comparado y la costumbre también, porque
porque la historia es aquella que investiga la forma de organización, documentación y constitución en los estados de las primeras sociedades de antes. Las leyes políticas y las leyes constitucionales, por lo menos las leyes políticas son las normas emanadas del Congreso para que aquella modificación de la constitución política, por ejemplo, la ley de necesidad de reforma de la constitución política del Estado, y las leyes constitucionales, aquellas normas que reglamentan los postulados constitucionales, por ejemplo, la ley de organización del Poder Ejecutivo. Las leyes políticas y las leyes constitucionales son fuentes del derecho constitucional porque ellas son las que modifican una parte del objeto de estudio del derecho constitucional, que puede ser la constitución positiva. Ambas son leyes básicas excepcionales, pero por su parte sistemática y la amplitud con la que encaran una cuestión se llama también leyes orgánicas. La jurisprudencia constitucional es un conjunto de decisiones judiciales uniformes emitidas por el Tribunal Convencional de un Estado acerca de la sentencia de jueces inferiores o actos del Poder Ejecutivo, sea modificando o anulando. Esta es fuente porque las sentencias constitucionales dirigirán un futuro en las decisiones judiciales de los jueces anteriores. La doctrina y el derecho constitucional comparado. Se trata de la doctrina, es el conjunto de teorías y proposiciones científicas que elaboran los peritos en derecho y que sirven de guía para los legisladores, para aquellos que proyectan las reformas de la Constitución y las nuevas leyes políticas. El derecho constitucional comparado es el estudio de diferentes constituciones de diferentes países y épocas para analizar sus instituciones y así concluirlas a lo que es la Constitución Nacional. Esta es la que estudia los preceptos positivos constitucionales vigentes o no de varios estados o de varios países para así señalar sus concordancias y diferencias. Ambas, la doctrina y el derecho constitucional comparado, son fuentes porque ambas guían sentencias constitucionales y las modificaciones de la Constitución. La costumbre es la forma inicial del derecho consuetudinario que consiste en la repetición constante de un acto que con el paso del tiempo se vuelve obligatoria y por necesidad un consentimiento colectivo, apoyo por el colectivo que llega a convertirse en una ley porque se convierte en norma a través de un proceso reflexivo del legislador. Cuando el derecho es el que se manifiesta bajo la forma de la costumbre, este suele considerarse como un orden jurídico examinado, ya que es un orden no suficientemente desarrollado. La Constitución es la primera importancia porque la ciencia del derecho constitucional las estudia, las compara, las analiza.